Amada familia, muy buenos días. Qué gusto y placer estar con ustedes un domingo más con el propósito de aprender, de estudiar de la palabra de Dios. Y si les parece bien, vamos a orar. Vamos a orar por el servicio del día de hoy, porque hoy toca un tema bastante fuerte. Entonces vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos guíe, que sea Él que nos hable a nuestros corazones, que sea Él el que ponga en esas palabras para poder entender. Entonces, si gustan inclinar su rostro, vamos a orar. Amado Padre Celestial, bueno eres, bendito Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu guía y por tu dirección. Gracias, Padre Santo, por el que el día de hoy hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias, Padre, por los momentos complicados, los momentos de bendición, Señor. Gracias por lo que nos das y también por lo que no nos das, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que los que te aman, todas las cosas nos sirven para bien, Señor. Padre, te rogamos y te suplicamos que el día de hoy seas tú el que habla a nuestros corazones, Señor. Que nunca veamos al hombre, Señor, sino siempre solo sea a ti, Padre Santo. Ayúdanos a tener ese entendimiento, Señor. Ayúdanos a quitar cualquier distractor, Padre Santo, y poder estar concentrado en lo que el día de hoy nos quieres hablar, bendito Señor. Te damos gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor, por los que escucharán esta predicación a través de redes sociales, Padre Santo. Señor, sabemos que tú eres el que hace la obra, Padre Santo, que tú eres el que salva, Señor. Sabemos que solo por ti y para ti son todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Padre, y dedicamos este momento solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada familia, como bien les mencioné, hoy toca un tema bastante interesante, intenso, y me gustaría irle dando introducción con un ejemplo. Creo que con este ejemplo va a poder ser un poco más fácil el poderlo explicar. Imagínense que yo tengo 5 amigos a los cuales aprecio mucho. Tengo 5 amigos, los cuales crecí con ellos desde chiquito, convivimos, platicábamos, jugamos fútbol y pasamos tiempo con ellos. Crecemos, sí crecemos, y ellos deciden hacer un acto ilícito. Ellos se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Vamos a asaltar un banco. Y los 5 se ponen de acuerdo para asaltar ese banco, ¿no? Yo me entero de esta situación y por el amor y el cariño que les tengo, el aprecio, llego con todos y les digo, no lo hagan, por favor, no lo vayas a hacer. Vas a arruinar tu vida, no lo hagas. Hay otras formas, hay otros métodos, no lo hagas, ¿no? Y voy con ellos y no lo hagan, en serio, piensen en su familia, piensen en su futuro, y trato de hablarles y explicarles. Ellos no me hacen caso, van y deciden, ¿sabes qué, Saúl? Lo que tú dices no, necesitamos este recurso, lo vamos a hacer, no te vamos a hacer caso. Vamos a ir a asaltar, a atracar el banco, ¿no? Entonces ya se empiezan a ir todos, y a uno de ellos, al último, de mi desesperación o de mi angustia, logro taclearlo, casi someterlo, y no va al asalto. Los otros sí van al asalto, y en el asalto sale mal. Se empieza a ver balaceras, empieza a haber disparos dentro del banco, matan a uno de ellos, a los otros 3 los arrestan, y pues obviamente el único que no ha sido sentenciado fue el amigo que derribé, porque pues no estuvo ahí durante el atraco. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y aquí va la primera pregunta que te quiero hacer. ¿De quién fue la culpa de que los hombres fueran muertos y sentenciados? ¿Fue mía acaso porque no logré someter a los 5? ¿Fue mi culpa porque no logré amarrarlos a todos? ¿Me podrían ellos culpar y decirme, Saúl, es que tenías que haber hecho más ejercicio, ser más fuerte para poder contra los 5? Hubieras podido, pues no sé, hacer otros métodos, ¿no?
O ahora, el hombre que anda libre podría decir, ay, estoy libre porque soy tan sabio, porque soy tan inteligente, porque soy tan bueno. No. Realmente él diría, no, la única razón por la cual no estoy en la cárcel o no estoy muerto fue porque en ese momento Saúl me contuvo. Y esta es una analogía de lo que hoy vamos a aprender. Los que van al infierno, las personas que van al infierno, no van a tener a nadie que culpar más que a ellos mismos por las decisiones que ellos toman. Se dice que la puerta al infierno se cierra por dentro. Y los que van al cielo no tienen a nadie más que alabar más que a Jesucristo, porque Él fue el que hizo el acto. Es un ejemplo tal vez simple, pero creo que da mucho a entender lo que hoy vamos a estar estudiando y aprendiendo. La salvación, hemos estado aprendiendo en el libro de Romanos, que es pura gracia, desde el principio al fin. Y como en el ejemplo que ahorita les mencioné, no le dije solo a uno, oye, no vayas a saltar. Fue hecha y dicha para todos. Para los 5, en el ejemplo, fue, no lo hagas, vas a arruinar tu vida. No te atrevas a hacer esto porque vas a echar a perder todo lo que vas a hacer. Y eso pasa también con el tema de la salvación. La salvación es para todos. Cristo murió en la cruz por ti, por mí, para cualquier persona que esté escuchando esto. Y esto es algo muy importante que debes de entender. La salvación es algo que Dios, y pongan mucha atención en esta parte porque lo voy a estar repitiendo muy seguido, y es más, si lo pueden ir anotando, creo que es algo que nos tiene que quedar hoy muy claro. La salvación es algo que Dios no le debe a ninguno de nosotros. Ojo, la salvación es algo que Dios no le debe a ninguno de nosotros, pero es algo que Él ofrece a todos. Y es algo muy importante el que podamos entender esto. Dios no le debe la salvación a nadie. No es, híjole, te debo esta situación, perdóname. Dios no le debe nada a nadie, pero Él se lo ofrece a todos. Si nosotros rechazamos ese regalo, eso va a depender de nosotros, no de Él, porque estuvo la invitación, porque fue llegada esa palabra a ti y a mí. Pero uno va a decidir si va al asalto o no va al asalto. Tal vez con algunos Dios pueda llegar a hacer ese sometimiento y decir, no vas, pero la instrucción fue para los 5. Más o menos me doy a entender, familia, al tema al que el día de hoy vamos a platicar. Estamos estudiando el libro de Romanos y habíamos mencionado que el capítulo 8 era el capítulo de los más importantes, o se puede decir que el más importante de los que tiene la Biblia. Pero el capítulo 9 se podría considerar que es de los más difíciles porque contiene una discusión entre la soberanía de Dios y tu libre albedrío. Entre esa parte en la cual dices, a ver, si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué no me contuvo? ¿Por qué me dejó ir al asalto? ¿Por qué no choqué durante el asalto? Y es un ejemplo, pero es algo que muchos creyentes pueden estar chocando todo el tiempo. Es mi libre albedrío, pero fue soberanía de Dios, pero Dios lo permitió, pero ¿por qué lo permitió? Y estamos en ese juego, en esta cuestión. Algo muy importante, familia, es que en este capítulo 9, Pablo no profundiza en este tema por el tema de nuestras curiosidades teológicas. Él lo que quiere hacer es darte aliento y esperanza, ¿ok? Entonces este capítulo 9 es para darte aliento y esperanza, no para alimentar esa cosquillita teológica que digas, no, pero es que la destinación, y es para dar aliento, es para que logramos estar entendiendo esta parte, ¿ok? Como les mencioné, en este capítulo 9 hay tensiones sin resolver en este pasaje, y la realidad es que planeo dejarlo así.
Mi intención no es escarbar en este pasaje, porque si Dios no lo resolvió en este pasaje, yo tampoco voy a intentar hacerlo. Y la realidad es que seguramente voy a quedarlo muy corto en esa parte, ¿no? Hay personas que durante más de 2000 años han intentado de explicar esta cuestión, mucho más inteligentes que yo, mucho más capaces que yo, y no lo han logrado. Pero lo que sí es que hoy vamos a predicar sobre Jesús, ¿vale? Entonces, ya dando esta introducción, te voy a pedir que hagamos hoy algo diferente. En tu celular, envíate a ti mismo estas preguntas que te voy a, o si quieres allá anotarlo, pero es muy importante que estas preguntas, el día de hoy, intentes poderlas responder. Yo no te voy a dar la respuesta, yo no te voy a decir, pero espero que el Señor, conforme a su palabra y con lo que hoy aprendamos, te pueda ir guiando para poder contestar estas preguntas. El capítulo 9 lo vamos a ver en 2 sesiones. Ahí me toca ahorita del 1 al 18 y a mi papá le va a tocar la siguiente parte. Entonces estas 4 preguntas se van a resolver en estos 2 domingos. La primera pregunta es: ¿Dios no ha cumplido sus promesas? Esa es la primera pregunta que hoy te quiero hacer. ¿Dios no ha cumplido sus promesas? ¿Dios ha dejado de cumplir sus promesas? ¿Pregunta o es? Es pregunta. Me faltó la signa de interrogación. Sí, es pregunta. ¿Dios no ha cumplido sus promesas? Signo de interrogación. Esa es la primera. Y conforme lo que hoy vayamos aprendiendo y viendo, estoy seguro que el Señor te va a ayudar a contestar esta pregunta. La segunda pregunta ¿es Dios injusto en la forma en cómo da su misericordia? Es decir, ¿es Dios injusto porque dice a unos sí, a otros no, a él me cae bien, él no tanto? O así pudiera pensar. ¿Es Dios injusto en la forma en cómo da su misericordia a Dios? Porque muchas veces podemos estar pensando, cayéndonos en esas preguntas. Recuerden, familia, que el libro de Romanos es una preparación para nosotros como iglesia de básico a intermedio y de intermedio avanzado. Y a partir de estos versículos ya estamos llegando a temas de intermedio avanzado, donde muchos creyentes, familia, se quedan en esta parte. En esta parte de cuando vienen momentos difíciles en tu vida, dices, oye, si Dios me amaba, ¿por qué me pasó esto? Si soy su hijo, ¿por qué estoy pasando esta situación? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerra en el mundo? ¿Por qué hay enfermedades? Y es que, familia, simplemente vemos las noticias y nos da pavor lo que está pasando. Nos da pavor darnos cuenta que hay un mundo en el cual es un mundo que no quiere saber de Dios, que hacen lo que sus corazones les dicta, y hay tanta perversión. La tercera pregunta es la siguiente: ¿es Dios injusto al responsabilizarnos por rechazarlo? Es decir, ¿Dios es injusto si Él me responsabiliza al no quererlo seguir o al rechazarlo? Porque si Dios es bueno, ¿por qué no me eligió y por qué no me hizo tener un corazón más bondadoso para seguirle? ¿Por qué tengo un corazón duro que no escucho de su palabra y aunque me hablen y me hablen y me hablen, yo me niego a estarle escuchando? Entonces, la tercera pregunta ¿es Dios injusto al responsabilizarnos por rechazarlo? Es buena pregunta. No sé si alguna vez te la has llegado a hacer, pero aquí puede haber temas muy importantes que a veces nos podemos estarnos preguntando en el día a día. Y la cuarta pregunta es la siguiente: ¿la elección de Dios de salvar solo a algunos es inconsistente con su bondad? Es decir, ¿un Dios verdaderamente bueno salvaría a todos? Y esa es la pregunta. Ahorita las vamos a ir repitiendo, pero estas 4 preguntas creo que es muy importante que antes de empezar a leer este capítulo 9 podamos estar viendo si podemos irlas contestando o ir viendo lo que Dios nos va contestando, ¿vale? Entonces, vamos a ir avanzando. Repito, es capítulo 9, versículo 1, y vamos a ir empezándolo a leer. Versículo 1. Con Cristo de testigo,
hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo la maldición para siempre, separado de Cristo, si esto pudiera salvarlos. Esto lo habla Pablo en la primera parte. Y aquí algo importante, familia, es que en estos primeros versículos, Pablo muestra qué tanto amaba a sus hermanos, a sus compatriotas judíos, y qué tanto él estaba dispuesto a recibir esa bala, a recibir ese castigo que les correspondía a todos ellos, si eso fuera suficiente o fuera la manera posible para poderlos salvar. Es decir, Pablo decía, yo estaría dispuesto a recibir todo el castigo que se merece mis hermanos, si con eso pudiera salvarlos. Entendemos que obviamente el único que puede salvar a las personas es Cristo. Pero al igual que él, Pablo estaba dispuesto a sacrificarse para que otros se pudieran salvar. Y aquí yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué tanto te importa que otras personas conozcan de Cristo? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu tiempo? Ya no estamos hablando de tu vida. Ya no estamos hablando de que dieras tu vida por otros. Pero ¿estarías dispuesto a sacrificar tu tiempo? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu dinero? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu comodidad o tu energía para que otros puedan llegar a conocer de Cristo? Y esto es algo muy importante, familia. Porque ahorita hablamos y decimos, no, yo daría la vida, pero no me pidan quedarme 5 minutos más. No me pidan conectarme a los grupos pequeños. No me pidan conectarme a la oración, porque eso sí no. Versículo 4. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Aquí, familia, los judíos consideraban que Dios los había adoptado cuando eligió a Israel, y lo vemos en el Antiguo Testamento. No lo merecían y no tenían derecho como hijos naturales. Sin embargo, Dios los adoptó y los hizo sus hijos. Aquí, familia, yo les hice una primera pregunta, diciéndole que si Dios no cumple sus promesas. Y uno puede decir, oye, Saúl, si el pueblo judío fue elegido por Dios, ¿por qué muchos no creyeron en Jesús? ¿Por qué muchos? O sea, si fue elegido por Dios, si Dios lo eligió y decidió hasta que en ese mismo pueblo, él representado como hombre, fuera en esa nación nacido, ¿por qué pasa lo que está pasando? Y lo vemos apenas en las noticias, que fue bombardeado Israel. Lo del holocausto. ¿Por qué? Y aquí, esta es la primera pregunta. ¿Dios no cumple sus promesas? Si Dios eligió al pueblo judío, ¿por qué pasa por toda esta situación? Entonces, si Dios me eligió a mí, ¿también podría a mí pasarme eso? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has dado el tiempo de preguntarte esta situación? Y saben, familia, no es que estés cuestionando a Dios, pero es muy importante que podamos estar haciendo estas preguntas conforme a la cuestión de la palabra, y más adelante vamos a ir avanzando. Continúo. En el 4. 5. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y Él es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad los miembros del pueblo de Dios. Y aquí algo, familia, es algo muy importante. Y te invito a que pongas mucha atención en esto que te voy a mencionar. Abraham recibió la palabra de Dios en forma de una promesa, es decir, conforme a un pacto. Pero algo muy importante es que los verdaderos hijos de Abraham
Los miembros del pacto de Dios no eran los descendientes biológicos, sino aquellos que confían en Dios y en la obra de Jesucristo. Y esto lo podemos ver tanto en Romanos 2:29, que decía que un judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, o en Gálatas 3:7, que dice, los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Entonces aquí va la primera parte. No todos los que nacieron en Israel, o no todos los judíos, son verdaderamente hijos de Dios, sino son los que realmente ponen su fe en Dios. ¿Y sabes, familia? Muchas veces hay esa confusión cuando uno dice, no, pues es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero aquellos que ponen su fe en Dios son sus hijos. Y eso es algo muy importante, familia, muy importante. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, no hablaba de una descendencia biológica, sino una descendencia en corazón, en fe. Y tú y yo hoy pertenecemos a esa promesa, porque confiamos en nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador, porque ponemos un corazón recto a lo que Dios está buscando. Continúo. 7. Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. A ver, Saúl, ¿cómo está eso de que si a un bebé, a estos mellizos que tuvo Rebeca, de cierta forma siendo inocentes en ese momento, qué injusto es Dios? ¿Por qué ¿por qué no eligió al primogénito? ¿Por qué no eligió a Esaú? Y aquí algo muy importante, familia, y es aquí donde les digo que empieza a veces mucho esa contienda, ¿no? Los judíos se enorgullecen porque descienden de Isaac, el hijo de Sara, la esposa legítima de Abraham, y no de Ismael, el hijo de Agar, de la sirvienta de Sara. Pablo declara que nadie puede afirmar que Dios lo ha elegido debido a su linaje y a sus buenas acciones. Aquí va el primer punto. No eran porque fueran buenos o eran malos estos bebés. Y esto es algo muy importante que hoy tú tienes que entender. Dios no te elige por qué también le caigas o qué también te portes en el día a día. Si hoy tú estás escuchando esto, si hoy estás escuchando esta palabra, te tienes que sentir muy amado y muy especial, porque fuiste elegido por Dios para escuchar el día de hoy esto. ¿Te das cuenta de esto? No es porque hayas hecho algo bueno, como en el ejemplo que les decía de las personas que fueron presas. Es porque Dios te ha elegido, pero tú vas a poder elegir si le das ese seguimiento a ese regalo o lo rechazas. Pero si hoy estás escuchando esto, es porque Dios te ama y porque Dios quiere que tú permanezcas con Él por toda la eternidad, pero va a depender de ti. Dios elige libremente a quien Él quiera. Les decía hace un momento, Él, la misericordia, no se la debe a nadie. A nadie. Porque si alguien se mereciera la misericordia, ya no sería misericordia, sería justicia. No sé si me va a entender. Yo voy a mi trabajo, cumplo tantas horas de trabajo y me merezco un salario. Es justo que me paguen lo que yo trabajé. Pero si yo no trabajara, si yo me la pasara a la vagancia, si yo no hiciera absolutamente nada, y llegara alguien y me regalara 200, 300, 500 pesos,
¿esa persona estaría obligada a regalarle a cada persona que se encuentra en la calle esos 500 pesos? Ay, no, oye, qué injusto. No, qué injusto. No, tiene que agarrar 500 pesos y cada persona que se encuentra en la vagancia le tiene que dar 500, 500, 500, 500, 500. Qué injusto. No, familia. Por eso se llama misericordia. Es recibir algo que no merecíamos. Y con esto, Dios puede hacer con su misericordia lo que Él quiera. Y si a unos bebés Él eligió, esto nos da como enseñanza y como mensaje que Él no te va a elegir por tus buenas acciones. Él no te va a elegir por qué tan bueno seas con los demás o qué tanto hagas por otras personas. Él te eligió por un propósito. Él te eligió por amor. Él te eligió por gracia y misericordia. Entonces, si tú escuchas esto, siéntate afortunado. Muy afortunado. Vamos a continuar. En la soberanía de Dios, Él elige salvarnos porque Él es bueno y Él es misericordioso, como les decía, no a causa de nuestros méritos. Versículo 12. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se lo dijo: tú, hijo mayor, servirás a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Y aquí era lo que estábamos hablando, familia. Hablábamos sobre si fue correcto que Dios eligiera a Jacob, el hijo menor, para que fuera superior a Esaú, que era el hijo mayor. Y la declaración la encontramos en Malaquías 1, del 2 al 3. Yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera: amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. Y aquí se refiere a las naciones tanto de Israel como de Edom, más que a los hermanos como individuos. Y aquí algo importante, familia, y aquí quiero poner mucho foco. Dios eligió a Jacob para que continuara el linaje de quienes de los que le eran fiel, porque sabía que su corazón era recto. Y eso es algo muy importante. Espero no marearlos con esta información, pero uno puede decir: ¿Dios me elige desde antes que yo naciera? ¿Sí o no? Sí. ¿Yo lo elijo? También. Pero Dios te elige porque Él sabe cómo va a estar tu corazón. Como se dice vulgarmente, antes tú vienes, Él ya fue, vino, regresó y volvió a ir. Es decir, Él sabía cómo iba a estar tu corazón. Él sabía si le ibas a aceptar o no le ibas a aceptar. Él sabía cómo iba a estar toda tu forma de estarte comportando. Él aún así murió en la cruz por ti y por mí. Pero Él sabe cómo está tu corazón. No obstante, y esto es algo muy importante, Dios no impidió que Esaú lo conociera y lo amara. Y esto es algo importante, familia. Muchas veces uno puede pensar: es que qué injusto es Dios, qué bárbaro, ¿por qué pasan cosas así? Eso no significa que Dios no te hable con amor, que Dios no ponga personas en tu vida para hablarte de su misericordia, para hablarte de su perdón, para hablarte de las oportunidades que hay en Él y que puedes traer tu vida a un reconcilio con Él, pero tú vas a elegir. El día de mañana no vas a tener la justificación de decir: ay, es que nadie me habló, nadie me dijo. No, el Señor te va a decir: te puse a esta persona, a esta persona, a esta persona, y tú no quisiste. Y tú decidiste hacerlo a un lado. Algo importante, familia, es que Dios no es caprichoso, sino que es soberano. Y Él obra en todo para nuestro bien. Y Él es digno de confianza y Él salva a todos los que en Él creen. Te voy a decir una cosa: tú puedes pensar que tal vez esto que estás pasando hoy es algo muy malo y tú no le ves la razón por la cual te tengan que suceder cosas malas. Hace un ratito hablaba con mi hermano Ernesto sobre esto. Muchas veces pueden venir consecuencias de tu vida, muchas veces pueden venir pruebas en tu vida, pero si nosotros confiamos en Dios y decimos: Señor, tú me amas. Y como vimos la semana pasada, si tú mandaste a tu Hijo unigénito para morir por mí en la cruz,
¿Qué nomás vas a hacer por un hijo que tanto amas y ya lo diste todo? Tal vez esto que me está pasando no lo voy a lograr entender ahorita. No voy a lograr entender por qué me está pasando esto. Pero sé que tú eres bueno. Sé que tú eres soberano. Sé que puedo encontrar en ti esa paz. Y sé que venga lo que venga, no voy a estar pasándolo solo o sola. Y que me vas a acompañar. Ayúdame a tener fe. Ayúdame a no dudar. Y perdóname si te he reclamado. Perdóname si me he puesto en un plan de juez, exigiéndote y juzgándote y reclamándote las cosas que me están pasando. Perdóname. Porque tal vez muchas veces hablo sin pensar o no sé lo que hago, pero confío en ti y sé que lo que venga es de bien porque me amas, porque ya diste lo más preciado que tenías, que era tu hijo. Y si me diste tu hijo, ¿qué nomás me podrás dar? Pero entiendo que esto que tengo que pasar es necesario para aprender. Sé que esto que estoy pasando lo necesito para cambiar mi carácter, cambiar mis hábitos, aprender a tener confianza en ti. Cuando tenemos y entendemos las características de Dios, podemos confiar que sus decisiones siempre van a ser buenas, aunque no podamos entender las razones. Versículo 15. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia y no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Aquí otra vez Pablo habla sobre ese error muy común que pueden tener muchas religiones, que pueden tener muchos creyentes en decir, es que, ¿qué crees? Tienes que decir tantas oraciones o tantas, no sé, tantos servicios o tantos actos o tantas veladoras, o tienes que hacer tantas cosas para recibir una salvación. Y no es cierto. No necesitas hacer nada porque es un regalo misericordioso que no merecíamos. Pero no tienes que hacer nada más. No puedes hacer nada más para que Dios te ame más, porque Dios ya te amó en todo su potencial. Porque desde antes que tú nacieras ya había mandado a su Hijo a morir por ti y por mí en esa cruz. ¿Qué más amor quieres recibir o entender por parte de Él? Y ya cuando entendemos esta situación, nos damos cuenta que va a ser un error pensar que con tus intenciones va a ser esa llave que te va a abrir las puertas al cielo. Y que tal vez cuando mueras y tú dices, no, es que me porté muy bien, hice muchas buenas obras, aquí está mi llave de buenas obras. Ay, no abre la cerradura. Oye, pero me porté bien, ¿por qué no abre? Porque esa no era la llave correcta. Y tienes que tener muy en mente esto. No son por actos, no son por obras, y lo vimos desde los bebés. ¿Saben? Muchas personas piensan que tienen que ir construyendo esa escalera y esos peldaños para poderse acercar a Dios, pensando en tener buen servicio con los hermanos, tener una buena atención con la familia, buena reputación, buenas acciones y hacer muchas cosas buenas. ¿Y sabes qué? Voy a hacer mi escalera para estar acercándome a Dios. Pero no se dan cuenta de que Dios ya vino a nosotros. Uno piensa que tiene que estar construyendo cosas para llegar a Dios, pero Dios ya vino y vino por ti. Ojo, esto no significa que es un permiso para que hagas lo que quieras, pero tienes que entender que no está nada en tus fuerzas para que seas perdonado. Nada. No podemos ganar la misericordia de Dios, porque si pudiéramos hacerlo, ya no sería misericordia, como habíamos hablado hace rato, sería justicia. Nada. Y con esto vamos a ir finalizando, familia. Versículo 17 dice: pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: te he asignado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Oye, Saúl, entonces,
Dios, cuando creó a Faraón, Él pudo haber puesto en su corazón esa opción de conocer de Dios y que no sufriera. O sea, Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir a su pueblo. Oye, Saúl, pues qué malo es Dios, porque, solo utilizó al pobrecito de Faraón para mostrar el poder de Dios. Pobrecito de Faraón, qué lástima me da su vida, porque él solo estuvo destinado y no tuvo ninguna oportunidad de conocer de Dios. Ojo, y ahí va algo muy importante, y por eso les mencionaba, mi intención no es entrar en temas, cuestiones teológicas, pero sí es muy importante que entendamos esto. Dios dijo cómo usaría a Faraón en Éxodo para manifestar su poder. Y Pablo usa este argumento para mostrar que la salvación es obra de Dios y no de personas. Ahí va punto número 1. Punto número 2. El juicio de Dios sobre Faraón por haber decidido oponerse a él fue confirmar que eso era pecado y endurecer su corazón. Las consecuencias de su rebelión sería el castigo. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién rechazó primero a quién? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Quién rechazó primero a quién? ¿Fue Faraón a Dios o Dios a Faraón? Algo interesante, familia, es que en la Biblia vemos que dice que Dios endureció el corazón de Faraón hasta la 6ª plaga. No sé si lo habías puesto o lo habías analizado de esta forma, pero Dios, cuando decidió endurecer el corazón de Faraón, fue hasta la 6ª plaga, pero en las primeras 5 que vemos en Éxodo 8:15, dice en la Biblia que Faraón endureció su propio corazón. Entonces, Dios no rechaza a nadie que no lo haya rechazado primero a Él. Y eso es algo muy importante, familia. Y es algo que con eso tú te puedes quedar hoy tranquilo. Que si hoy tú estás escuchando esto, es porque Dios quiere que pases toda tu eternidad junto a Él. Toda tu eternidad junto a Él. Él ya pagó el precio, ya está tu boleto, ya está tu nombre, ya está todo. Pero vas a decidir tú si quieres agarrar ese ticket o no. Ay, Señor, qué malo, me hubieras tacleado 40 veces y no solo 30 para no ir a asaltar el banco. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Él ya mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Si tú te crees más listo que Dios y quieres hacer lo que tú quieras, allá tú. Pero como les dije, la puerta del infierno se cierra por dentro. Nadie puede culpar a Dios de haberlo mandado ahí, porque cada quien va a llegar ahí por sus propias decisiones. Y en el cielo nadie va a poderse levantar el cuello y decir, yo llegué por mí solito. No, fue por Jesús, fue por su misericordia. Entonces, familia, hoy aprendimos algo que muchos creyentes han tenido siempre, ese conflicto entre la soberanía de Dios y tu libre albedrío. Te voy a dar una sugerencia. No nos rompamos la mente pensando hasta qué tanto podemos estirar la liga. Si hoy estás escuchando esto es porque Dios te ama, punto. Porque Él quiere que pases tu eternidad junto a Él. Él quiere que tengas esa reconciliación con Él y que dejes tu vida pasada y que te acerques a Él. No quieras jugarle al vivo a Dios y decirle, vamos a ver qué tanto estira su misericordia, a ver qué tan paciente es conmigo, voy a hacer muchas cosas malas, a ver qué tanto me puede perdonar. ¿Seguro? Porque te puede pasar como Faraón y aguas. Puede ser que haya un momento en el cual tus decisiones, Saúl, búscame, no quiero, Saúl, búscame, no quiero, Saúl, búscame, no quiero. Ok, endurezco tu corazón y ya no vas a conocer, pero porque tú me rechazaste primero. ¿Quieres jugar eso? Va a ser cada quien. Va a ser cada quien su responsabilidad. Pero no podemos culpar ni a Dios ni a las demás personas. Y si hoy estás escuchando esto, es porque hoy Dios quiere llevarte a un siguiente nivel en madurez espiritual. Y que dejes de estarle culpando por todo lo que te sucede. Confiemos en Él, pongamos nuestra vida a su obediencia y ya dejemos esa vida atrás de hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. Dice en la palabra de Dios que Él vomita a los tibios.
Son palabras muy fuertes. Pero yo creo, familia, que si hoy estamos escuchando esto es porque hoy el Señor quiere darnos ese aliento, ese ánimo, esa fortaleza de aquí en adelante y no voltear atrás. Vamos a orar, familia. Bendito Padre